florezca y un nuevo día no amanezca, aunque el color del firmamento se vuelva gris, mi corazón no temerá. Descansaré en tu presencia, me aferraré a tus promesas. Tú eres mi luz, mi fortaleza, mi corazón no temerá. Oh Señor, tú eres el Señor, conmigo va, conmigo va. Fiel es nuestro Rey, poderoso es Él, poderoso es Él. Bueno es el Señor, conmigo va, conmigo va. Su gran fidelidad, si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Tú, Señor, cumplirás, Señor, y tu obra en familia, Jesús. Aunque la higuera no florezca y un nuevo día no amanezca, aunque el color del firmamento se vuelva gris, mi corazón no temerá. Descansaré en tu presencia, me aferraré a tus promesas. Tú eres mi luz, mi fortaleza, mi corazón no temerá. Bueno es el Señor, conmigo va, conmigo va.
a entender que tú nos das hoy la oportunidad, Jesús, de estar en casa con nuestra familia y entender, Señor, cuánto tiempo hemos perdido sin buscarte, a cuántas cosas les hemos dado prioridad, Señor, en nuestra vida, en nuestro tiempo. Por eso ayúdanos. Muy buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga. Estamos un viernes más en nuestras clases, ¿verdad?, de historia de la iglesia, y damos gracias al Señor que nos da la oportunidad de reunirnos, de que ustedes den su tiempo, nosotros también estudiemos juntos respecto a historia, y nos permite reforzar nuestra fe, afirmarnos en el Señor y saber que Él, como lo ha hecho hasta el día de hoy, sostendrá a su iglesia y la mantendrá hasta que Él venga. Así que les invito a que ahí, yo sé que están con su cuaderno, su lápiz, su Biblia, y con muchas ganas, ¿verdad?, de aprender, y vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Así que les invito a que cierren sus ojos y oremos. Señor, te damos tantas gracias, tú eres tan bueno. Con todo nuestro corazón te agradecemos por tu amor, misericordia, bondad. Gracias, Señor, porque usted ha hecho una obra grandiosa en nuestros corazones. Nos ha rescatado, como lo hemos visto, Señor, todas estas semanas. Nos ha salvado, Señor, por gracia. Y su gracia se ha derramado en nuestras vidas, y podemos hoy, Señor, ver a través de la historia cuán grandes obras ha hecho usted, Señor. Cómo ha resguardado a su iglesia. Y no bajo los conceptos que tenemos nosotros, Señor, de evitar que vivan circunstancias. Al revés, sea glorificado en medio de toda circunstancia. En medio de la historia que ha querido, Señor, exterminar tu iglesia, que ha querido, Señor, acabar con la iglesia. Nunca, Señor, nunca, nada prevalecerá contra tu iglesia. Por eso te damos gracias, porque hoy, en nuestra época, Señor, en nuestro tiempo, tampoco nada prevalecerá contra la iglesia hasta que tú vengas por tu iglesia. Te damos gracias con todo nuestro corazón y dedicamos este tiempo a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy terminaremos con el periodo de los primeros 100 años de la iglesia, ¿no? Y vamos ya a nuestra semana número 7, ¿verdad? Cómo pasa el tiempo. Y vamos a instruirnos un poco en la vida de los apóstoles para dar paso luego a los padres de la iglesia. Y para que ustedes me entiendan, esta diferencia es muy simple. Los apóstoles son los que estuvieron con Jesús, ¿verdad? Los 12. Luego está Pablo, ¿verdad?, que habla que él es el último de los apóstoles, dice la Biblia. Y luego vienen los discípulos de los apóstoles, o son los pastores que dejaron ellos. Por ejemplo, conocemos a uno de ellos, ¿no?, Timoteo, a quien deja Pablo, ¿no?, en la iglesia de Éfeso. Entonces, es importante entender que luego de Timoteo y de todo este grupo de personas que muere dentro del primer siglo, viene un periodo luego del año 100 de los padres de la iglesia, que fueron los discípulos de los apóstoles, quienes comienzan a dirigir la iglesia y a guiar a la iglesia en pos de lo que establecieron los apóstoles, de la doctrina de los apóstoles. Y vimos ya hace 2 semanas respecto a la Didache, ¿verdad?, que era un artículo que recorría las iglesias, y también las cartas de los discípulos, de los apóstoles, y que estas cartas y la Didache, de acuerdo a lo que la historia nos enseña, permitieron establecer a la iglesia en una base doctrinal firme. Ahora, yo quiero que hablemos de los apóstoles y de algunos otros cristianos conocidos para saber cómo ellos siguieron después de este período, ¿verdad?, que conocemos a través del libro de los Hechos. Y algunas cartas paulinas, y también respecto a lo que narra Juan y Pedro, podemos conocer algo de la vida de ellos, pero no sabemos a ciencia cierta cómo esto termina, ¿no? Y vamos a ver a través de la historia, historiadores y algunos conocidos, qué narran respecto a los apóstoles y a los primeros cristianos, a los que conocemos nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar hablando de Pedro, y vamos a hablar respecto a los últimos días de Pedro y los tiempos de vida de Pedro. Bueno, muy poco se sabe sobre los últimos días de este noble apóstol. Hay un periodo en la historia, desde el año 58 o 63, por ahí, hasta el 100, que se le llama la época sombría. Se llama la época sombría porque no hay mucho de ahí, no se sabe mucho, no tenemos mucho antecedente. Por eso se denomina la época sombría, porque la historia, bueno, la Biblia, ¿verdad?, no nos narra mucho, y la historia hay muy poco. Entonces, respecto a lo que se conoce de la historia, compilando de muchos historiadores posteriores al año 100, podemos saber qué pasó con ellos. Ahora, yo les decía que hay muy poco que se sabe, por ejemplo, del apóstol Pedro, denominado el noble apóstol Pedro, luego de haber sido el impulsivo Pedro, ¿verdad?
y era el apóstol, sino el más importante, uno de los más importantes dentro de los 12, y que tan gloriosamente actuó en los primeros días de la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Si recordamos, a él le fue encomendada la predicación del evangelio a los judíos, y no está fuera de lugar suponer que se dedicó a viajar para llevar el divino mensaje a los israelitas esparcidos por todo el mundo. Ahora, tenemos que descartar de plano como leyenda infundada la tradición de que estuvo 25 años residiendo en Roma, porque surge la pregunta: ¿qué hizo Pedro y dónde estuvo todo el tiempo que transcurre entre los últimos datos que tenemos de él en el libro de los Hechos y su muerte? Y la mejor respuesta a esa pregunta la tenemos en su primera epístola, en Primera de Pedro, capítulo 5, la cual él escribe en el año 63. O sea, históricamente, ahora veremos en qué año muere, pero es muy poquito después de eso. Entonces, el año 63 aproximadamente él escribe Primera de Pedro, y él habla a los hermanos de las provincias de Ponto, Capadocia, Galacia, Asia y Bitinia, donde hay una declaración increíble que nos permite situar a Pedro durante su ministerio. Vamos entonces, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 12. Primera de Pedro 5, 12. Dice: le escribí y envié esta breve carta con la ayuda de Silas, a quien les encomiendo como un hermano fiel. Mi propósito al escribirles es alentarlos y asegurarles que por lo que están atravesando es en verdad parte de la gracia de Dios para ustedes. Dice: manténganse firmes en esta gracia. 13. Ponga atención, dice: su iglesia hermana aquí en Babilonia les manda saludos, al igual que mi hijo Marcos. ¡Wow! O sea, podemos decir que Pedro estaba en Babilonia, muy al sur y lejos de Jerusalén, y sabemos que su muerte fue entre el año 64 o 67. Yo aquí les pongo un mapa para que ustedes puedan ver, ¿verdad? Y ahí dice Mesopotamia, ¿verdad? Y ustedes pueden darse cuenta que toda esa región es Mesopotamia, y donde estaba Pedro es en Babilonia. Entonces es interesante entender cuán lejos estaba Pedro de donde estaban ocurriendo, o de donde nosotros lo teníamos situado, ¿verdad? En Jerusalén, y cuán al norte envía las cartas. Por eso a mí me impresiona en este mapa, que ahí ustedes ven Mesopotamia, ¿verdad? Yo ahí les estoy poniendo ahora una flechita, ahí Mesopotamia, y dice Babilonia. Ahí estaba la iglesia, o sea, muy lejos de Jerusalén, y al norte están las provincias a donde él envía estas cartas. Ahí está todo el Ponto, ¿verdad? Galacia, Capadocia, ¿verdad? Y donde él está escribiendo. Entonces, Pedro estaba en Babilonia, muy al sur y lejos de Jerusalén. Por eso les decía, sabemos que su muerte está entre el año 64 al 67. Entonces, de ahí se responde entonces que Pedro estaba, ¿dónde? En Mesopotamia, donde residían numerosos israelitas, a los cuales seguramente él estaba evangelizando, sin dejar por eso de hacer la misma cosa entre los gentiles de esa región, ¿verdad? Por eso los romanistas y católicos, en su desesperación por demostrar que Pedro estaba en Roma, dicen que esta referencia de Pedro a Babilonia tiene un sentido simbólico, sosteniendo que significa Roma. Bueno, nosotros sabemos que en el Apocalipsis es evidente que Babilonia es el nombre con que se designa la ciudad de los Césares, ¿verdad? Pero es del todo contrario a una sana regla de interpretación, querer ver símbolos en unas sencillas palabras de salutación fraternal. Por eso en la misma epístola vemos que también esta fue dirigida a los expatriados, ¿no? A los que tuvieron que salir de la dispersión, que están en el norte, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Por eso yo les tengo ese mapa atrás, ¿verdad? Y me voy a salir otra vez para que los vean. Babilonia al sur, ¿verdad? A ver, voy a correr un poquito el mapa. Entonces, Babilonia al sur, ¿verdad? Aquí ustedes ven, está Babilonia. Y en esta dirección, aquí hacia el norte, ustedes pueden ver que está toda la zona a la que él se refería, ¿verdad? Babilonia al sur, y ahí hacia el norte está toda la otra zona. Entonces, es bastante interesante donde la Biblia nos muestra dónde estaba Pedro antes de su martirio. Entonces, es lógico suponer que se dirija en esta carta a personas o agrupaciones
que conoce, ¿no? No podemos decir, y no es lógico que eran desconocidos a quienes se le escribe. Por eso es lógico también admitir que Pedro haya trabajado en toda esa región durante el periodo que nos ocupa, ¿no? Por eso, tocante a su muerte, todo conduce a suponer que murió crucificado. Una semiprueba la tenemos en el Evangelio según San Juan, ¿verdad? Ahí leemos estas palabras que el Señor le dirigió a Pedro y que él iba a glorificar a Dios por medio de la muerte, es decir, iba a sufrir el martirio y vemos que iba a extender sus manos, ¿verdad? Los romanos acostumbraban, dicen autores antiguos y modernos, a hacer que los condenados a la crucifixión llevasen por el camino una especie de yugo atado a los brazos extendidos. Esto para representar por medio de esta postura la clase de suplicio que iban a sufrir. Por eso, el testimonio de varios autores de los tiempos primitivos, como Tertuliano, Orígenes, Eusebio, agrega más pruebas a la creencia que prevalecía en los primeros siglos, de que Pedro murió crucificado, y era también admitido que a pedido suyo lo fue con la cabeza hacia el suelo por no sentirse digno de morir al igual o de igual manera que nuestro Señor Jesús. Hay una historia y un historiador que narra lo siguiente, que dicen que es muy probable que en el martirio de Pedro también fuera martirizada su esposa. Esto es solamente una historia. No tenemos a ciencia cierta argumentos de que fuera real, pero a mí me interesa mucho exponerla. Dicen que es muy probable que él fuera al martirio con la esposa y que los cristianos, dice, hacían camino mientras ellos iban camino al martirio. Y que Pedro y su esposa solo gritaban una frase, decían, es solo un instante. Es solo un instante, decían. Es solo un instante, decían. Yo solo sufriré un instante porque veré a mi Señor. Veré a mi Señor. Alégrense. Es solo un instante. Regocíjense, es solo un instante. ¿Se dan cuenta la actitud para ir al martirio? ¡Wow! Y ahí entendemos lo que decía Hechos 1:8, ¿no? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, que es algo que yo tengo en este estudio casi al final y lo voy a recomentar. Es cuando la palabra dice me seréis testigos, esta palabra es martureo, es mártir. O sea, el Señor les estaba dando de manera clara la capacidad de morir por causa del Evangelio. Entonces, es impresionante darnos cuenta el cómo ellos iban al martirio, sabiendo que verían al Señor. Sabiendo que verían al Señor. Hoy vemos la actitud de muchos cristianos, ¿no?, respecto a la enfermedad y a los tiempos difíciles. Lo que menos quieren es partir con el Señor. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. ¿No quieren ver al Señor? Pues nosotros deberíamos de tener una actitud totalmente distinta a los cristianos respecto a esos tiempos que vivimos. Por eso está tan alejada el cristianismo actual de la iglesia primitiva, ¿verdad? Bueno, de Pedro sabemos eso. Estaba en Mesopotamia, ¿verdad? En Babilonia, en una iglesia, escribiendo a los hermanos al norte, una zona donde Pablo no recorrió mucho. Y en esta zona es donde él estaba hablando y donde él llevó el evangelio y donde él sufrió martirio. Y es hermoso darnos cuenta cómo la Biblia de algún modo nos da ciertos indicios donde ellos estaban y cómo el Señor los llevó, ¿verdad?, por todo el mundo. Bueno, vamos a ver de segundo punto a Jacobo, hermano de Jesús, o al que mejor conocemos como Santiago. La iglesia de Jerusalén seguía prosperando bajo la dirección y pastorado de Jacobo, ¿verdad? Él, Santiago, fue quien quedó como pastor de la iglesia en Jerusalén. ¿Y quién es este Jacobo que desempeña un papel tan importante en esta iglesia? Y como ya sabemos, no hay que confundirlo con ninguno de los dos apóstoles con este nombre. Uno que es Jacobo, hijo de Zebedeo, ni Jacobo, hijo de Alfeo, ¿verdad? Que narra estos dos nombres en Mateo 10, versículos 2 y 3. Se trata de Jacobo, el hermano del Señor, que Pablo nos explica que lo vio ahí en Gálatas 1:19. Por eso, este mismo Jacobo, el hermano del Señor, es el autor de la epístola de Santiago. Hay que tener presente que Santiago y Jacobo es un mismo nombre. Yo la otra vez les explicaba, y para los hermanos que nos ven por primera vez, Jacobo, o el nombre Santiago viene de Jacobo por San Jacobo. En latín se pronuncia San Jacobo.
San Iacobo, y para acortar el nombre pusieron San Iaco, San Iaco. Entonces en el latín le agregaron la T para que pudiera denominarse como un nombre, estas dos palabras como un nombre compuesto, Santiago, ¿verdad? San Iaco, y por eso es Santiago, por eso Jacobo y Santiago es el mismo nombre. Por eso este Jacobo, el hermano del Señor, no figura entre los discípulos sino hasta después de la resurrección de Cristo. Por eso es probable que haya sido uno de los que no querían creer en la misión mesiánica de Jesús, como dice en Juan 7:5, ¿verdad? Pero que, vencido por la realidad de la resurrección, al ver que Jesús resucitó, no pudo menos que convertirse y entrar a actuar con los discípulos. O sea, Dios hizo una obra en él. Por eso se cree que ya María, bueno, así dice la Biblia, ¿no? Que María y los hermanos del Señor estaban con los 120 en el aposento alto. O sea, después de la resurrección de Jesús y la ascensión de Jesús al cielo, su familia creyó, sus hermanos, ¿verdad? Por eso pronto ocupa un lugar prominente entre los hermanos y los apóstoles. O sea, su nombre es mencionado por Pedro al salir de la cárcel. Dice en Hechos 12:17, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Por eso Pablo, al hablar de las columnas de la iglesia de Jerusalén, lo nombra antes que a Pedro y que a Juan. En la conferencia de Jerusalén, en Hechos 15, lo que vimos la semana pasada en el concilio, toma parte activa Santiago. Y muchos suponen que él fue el que presidió esta reunión, este concilio. Por eso cuando Pablo fue a Jerusalén por última vez en Hechos 21, fue a visitar a Jacobo, a Santiago y los ancianos de la iglesia y se reunieron en su casa. Qué hermoso, ¿verdad? Por eso, según atestiguan muchos escritores de los primeros siglos, Santiago o Jacobo llevaba una vida completamente ascética, lo que daba acceso a los judíos no convertidos, no les daba acceso a él, ¿verdad? Era una persona muy austera y humilde. El ascetismo era una práctica de vivir con lo básico, de vivir con lo mínimo. Él se privaba de todo lo que constituye algún placer o comodidad, y su fama de hombre santo era popular en la ciudad, donde era conocido bajo el sobrenombre de Justo. Santiago nunca renunció al rigorismo de la ley mosaica, ¿no? De la cual no se consideraba completamente desligado, aunque había abrazado la fe cristiana. La epístola por él escrita confirma estos testimonios sobre su carácter austero. Si ustedes leen la carta de Santiago, habla de austeridad siempre. Entonces, acerca de su muerte, se sabe que sufrió martirio, siendo lapidado cerca del templo, y finalmente cuenta la historia que le abrieron el cráneo con un garrote de batanero. Josefo, que fue quien escribió mucho de estos tiempos, ¿verdad? Desde el año 60 en adelante, hace referencia a la muerte de Santiago con el siguiente relato. Anano dice, o Anán, que tomó el cargo de sumo sacerdote, era un hombre audaz, altanero y muy insolente. Era de la secta de los saduceos, quienes sobrepasan a todos los judíos en la manera cruel con que tratan a los culpables. Pensó que era el momento, este sumo sacerdote, y era el momento oportuno para ejercer su autoridad. Fíjense, el sumo sacerdote. Festo había muerto y Albino, que había sido enviado a Judea para sucederle, estaba de viaje. Así que él reunió el Sanedrín e hizo comparecer al hermano de Jesús. O sea, llamó a rendir cuentas al hermano de Jesús. Al hermano de Jesús, dice Josefo, llamado Cristo, cuyo nombre era Jacobo, Santiago, y a varios otros de sus compañeros, y habiendo formulado una acusación contra ellos como quebrantadores de la ley, los entregó para ser apedreados. Wow, esto está en el libro de Josefo llamado Antigüedades, capítulo 20, versículo 9. Así se subdividían también esos libros, por si acaso no es un texto bíblico, es un texto de historia. Entonces se dice que murió a la edad de 96 años. Hay otro autor llamado Renan que habla de la muerte de Santiago y dice lo siguiente: la muerte de este santo personaje hizo el peor efecto en la ciudad. Los devotos fariseos, los estrictos observadores de la ley, sintiéronse muy descontentos. Jacobo era universalmente estimado, se le tenía por uno de los hombres cuyas plegarias eran de suma eficacia. Casi todo el mundo estuvo de acuerdo en pedir a Herodes Agripa II que pusiera límites a la audacia del sumo sacerdote. Albino tuvo conocimiento del atentado de Anano cuando ya había salido de Alejandría en dirección a Judea. Escribió a Anano una carta amenazadora, después lo destituyó. Por consiguiente, Anano fue sumo sacerdote solo 3 meses. Y en esos 3 meses hizo un caos terrible. Imagínense, matando al pastor de la iglesia en Jerusalén.
Qué impresionante, ¿verdad? Entonces, la historia nos cuenta que este Santiago fue muerto ya a una edad avanzada, siendo un hombre muy bueno en la comunidad judía. Pero la persecución religiosa y política no daba tregua. A los apóstoles y a los principales hombres en los tiempos de la iglesia primitiva eran perseguidos. Es más, todos murieron, con solo la excepción del apóstol Juan, todos murieron en los periodos de persecución y todos murieron por causas de persecución. Y lo vamos a ver. Vamos a ver otro de los 12, Felipe. Felipe, ¿se acuerdan quién se presentó ante el etíope, verdad? Enviado por Dios. Nació en Betsaida, de Galilea, y fue llamado primero por el nombre de discípulo. Es quien se presentó, como les decía, ante el etíope, enviado por Dios, y trabajó diligentemente en Asia Superior y sufrió el martirio en Heliópolis, en Frigia. Yo les voy a poner un mapa de Frigia para que ustedes puedan ver dónde estaba situado esto, ¿verdad? Y es interesante ver cuán al norte estaba Felipe y cómo murió él. Él fue azotado, echado en la cárcel y después fue crucificado. Vamos con otro de los 12, Mateo. Ya sabemos todos, ¿verdad?, que Mateo, su profesión era recaudador de impuestos y había nacido en Nazaret, ¿verdad? Escribió el Evangelio en hebreo, que fue después traducido al griego por Jacobo el Menor. Los escenarios de sus labores fueron Partia y Etiopía. Y yo les voy a dejar ahora un mapa donde estaba él. Fíjense, dónde estaba Mateo. Qué impresionante, ¿verdad? Y él fue muerto con una alabarda. Esto quiere decir que fue apuñalado con una espada muy filosa en la ciudad de Nevada en el año 60 después de Cristo. Veamos otro de los apóstoles. Matías es el que se sabe menos, ¿verdad? Porque Matías él fue escogido para llenar la vacante que dejaría Judas Iscariote. Pero lo que sí se sabe de Matías que fue apedreado en Jerusalén y luego fue decapitado. Vamos con otro de los 12, Andrés. Andrés, hermano de Pedro, predicó el evangelio en muchas naciones de Asia, pero al llegar a Edesa, aquí les dejo un mapa donde está Edesa. Ahí ustedes pueden ver, ¿verdad? También muy al norte, ¿verdad? Muy al norte. Él, cuando llegó a ese lugar de Edesa, fue prendido y crucificado en una cruz cuyos extremos fueron fijados transversalmente en el suelo. De ahí el origen del término la cruz de San Andrés. Y ahí les dejo también una imagen donde pueden ver respecto a esto, ¿verdad? La cruz de San Andrés. Vamos con otro importante hermano de esos tiempos, Marcos, ¿no? Quien escribió el Evangelio de Marcos, que nos cuenta Pedro que estaba con él allá en Babilonia, ¿verdad? Marcos nació de padres judíos de la tribu de Leví. Se supone que fue convertido al cristianismo por Pedro, a quien sirvió como copista de sus escritos y bajo cuyo cuidado, el de Pedro, escribió el Evangelio en griego de San Marcos. Marcos fue arrastrado y despedazado por un populacho en Alejandría en la gran solemnidad de su ídolo Serapis y acabaron con su vida despedazándolo. Y hoy ahí les dejo un mapa para que vean dónde está la ciudad de Alejandría, que está ahí al norte de Egipto. Y Serapis era un dios de los egipcios. Vamos con Judas, que era hermano de Jacobo, era comúnmente llamado Tadeo. Él fue crucificado en Edesa el año 72 después de Cristo. Ahí les dejo el plano, el mapa de Edesa, también bien al norte, ¿verdad? Bartolomé, otro de los 12, predicó en varios países y habiendo traducido el Evangelio de Mateo al lenguaje de la India, lo propagó en aquel país. Finalmente fue cruelmente azotado y luego crucificado por los agitados idólatras. Ahí les pongo un mapa donde Bartolomé predicó bastante lejos. Fíjense, acá donde dice Egipto, ahí sobre Egipto está todo lo que es Jerusalén. Entonces es bastante lejos, hacia China, ¿verdad? Donde predicó Bartolomé y fue allá muerto. Vamos con Tomás, llamado Dídimo. Tomás predicó el Evangelio en Partia y la India, donde al provocar a los sacerdotes paganos a ira fue martirizado y fue atravesado con una lanza. Ahí está el mapa también
donde estuvo predicando Tomás. Vemos a Lucas, el evangelista. Lucas es el colaborador de Pablo, ¿verdad? En sus escritos. Y él fue el autor del evangelio que lleva su nombre y también del libro de los Hechos. Él viajó por varios países y se supone que fue colgado de un olivo por los idólatras sacerdotes en Grecia. Simón, que tenía por sobrenombre el Celote, predicó el evangelio en Mauritania, en África, muy lejos. Incluso dice la historia que él llegó a Gran Bretaña y ahí fue crucificado en el año 74. Imagínense, Simón el Celote muy lejos llegó, al otro lado del mundo donde ellos vivían. Y Bernabé, que era el acompañante de los viajes misioneros de Pablo, él era de Chipre, pero de ascendencia judía. Se supone que su muerte tuvo lugar alrededor del año 73 después de Cristo. No se sabe a ciencia cierta cómo, pero sí que fue martirizado. Bueno, me quedan algunos todavía. Vamos con el apóstol Juan. En el último periodo de su vida, Juan, el llamado discípulo amado, aparece en Éfeso, ciudad donde actuó durante muchos años ejerciendo una influencia saludable sobre todas las iglesias de Asia Menor. La cizaña sembrada por el enemigo en aquellas regiones donde Pablo y otros habían introducido el evangelio puso a Juan en la necesidad de estar siempre alerta contra los errores nacientes. Las sectas llamadas ebionitas hacían una activa propaganda judaizante, procurando de algún modo imponer a los cristianos el yugo de la ley nuevamente, que los mismos judíos no habían podido soportar. Por ello, y para ellos, Cristo quedaba reducido a un profeta como Samuel, ¿no? Isaías u otro, y su origen divino, si no negado, era completamente olvidado o malentendido. Por eso esta secta de los ebionitas era tan destructora. Por otra parte estaban los gnósticos, que aparecen con más pujanza, ¿verdad?, en el siglo II, que ya habían empezado a manifestarse. Para estos, la humanidad de Cristo no era cosa importante y la persona histórica del Nazareno se pierde en el éter de las especulaciones falsamente llamadas filosóficas. Por eso fue especialmente para contestar a la propaganda gnóstica que Juan escribió sus cartas. Por eso durante su permanencia en Éfeso, Juan escribió el evangelio que lleva su nombre. Y es impresionante darnos cuenta cómo esas cartas contrarrestan las doctrinas expuestas por estos grupos que estaban siendo crecientes en ese tiempo. Ahora, se cree que fue una de las víctimas de la persecución de Domiciano. Es importante entender esto, ¿no? Porque los emperadores que hubo entre Nerón y Domiciano estuvieron tan ocupados con los asuntos del Estado y en las intrigas de la baja política, ¿verdad?, que no pudieron prestar atención al movimiento cristiano. Pero Domiciano abrió un nuevo periodo de amarguras a los discípulos de Cristo. Es más, si recordamos la semana pasada, entre Nerón y lo que ocurrió después, antes de Domiciano, vino todo esto de la invasión en Jerusalén y como que perdió un poco a los emperadores, por decirlo de algún modo, respecto a su interés por los cristianos, hasta Domiciano. Por eso, este Domiciano abrió un nuevo periodo de persecución para con los discípulos de Cristo. Y se le llama a este periodo de Domiciano la segunda persecución, la que hubo bajo este emperador, siendo la de Nerón la primera. Es más, el periodo de Domiciano, ahí les voy a poner a los emperadores, ¿verdad?, como la semana pasada. El periodo de Domiciano, como ustedes pueden ver aquí, comienza el año 81 y termina el año 96. Ustedes lo pueden ver ahí, el extremo, es el extremo derecho superior de su pantalla. Ahí está Domiciano. Después de Vespasiano, ¿verdad?, que vimos la semana pasada, que fue quien fue puesto como emperador en lugar de Nerón, porque hubieron otros dos que duraron muy poco, otros tres, perdón. Y Vespasiano fue el que envió a su hijo Tito, ¿verdad?, a poner orden ahí en Jerusalén. Y Tito después fue también emperador un corto periodo, y viene Domiciano, que es este hombre que en verdad tenía un trato terrible, y donde inicia la segunda persecución para con los cristianos. Entonces, los historiadores cuentan 10 persecuciones. Desde Nerón a Diocleciano, ¿verdad?, que es otro emperador. Pero este modo de enumerar lo abandonan la mayor parte de los escritores modernos, porque sí se habla de las persecuciones generales. El número no es tanto, y si se cuentan las parciales, el número es mucho mayor, o sea, son más de 10. Entonces, aunque hubo algunos que fueron muertos, Domiciano no se dedicó a matar, sino a desterrar y a confiscar los bienes
de sus víctimas. O sea, no era tan solo, él no tenía solo el anhelo de matarlos, sino también de despojarlos de los bienes. Por eso Tertuliano escribe respecto a este periodo de la persecución y del martirio de Juan, Tertuliano en el año 160, en su escrito que se llama De Prescriptione Hereticorum 36, asentó que Juan padeció sin morir el martirio en Roma en una caldera de aceite hirviendo. Por eso, según este relato milenario de la iglesia, ahí dije bien, el martirio habría tenido lugar aproximadamente entre los años 91 y 95 en las cercanías de la Puerta Latina o Porta Latina, en los muros aurelianos. Juan habría salido ileso, ¿no? Y el emperador Domiciano habría considerado este prodigio como una especie de magia. Y lo quiero interpretar del modo muy simple. Una de las maneras en cómo mataban a los cristianos era tirarlos en una caldera llena de aceite, como una olla gigante hirviendo. Yo les voy a poner algunas imágenes. Y lo que hacían era ponerlos ahí y darles el edicto del por qué los estaban matando y los empujaban. Y los freían vivos, ¿no? Los freían vivos. Entonces dice la historia que cuando tiraron a Juan, dice que no le pasó absolutamente nada, él salió ileso. Y este emperador Domiciano, que estaba presente ahí, habría considerado este prodigio como una especie de magia. Y no animándose a intentar otra clase de ejecución, habría desterrado a Juan a la isla de Patmos, ¿no? Por eso fue el destierro de Juan a Patmos. Por eso Juan fue desterrado a la isla de Patmos, donde ahora sabemos que el Señor se le apareció, ¿verdad? Y le mostró las visiones que describió en el Apocalipsis. Por eso entendemos que su destierro no fue perpetuo, ¿no? Porque Juan volvió después a Éfeso, donde terminó sus días en paz, teniendo cerca de 100 años de edad. Los antiguos autores cristianos refieren muchas anécdotas relacionadas con los últimos años de vida del apóstol, pero es difícil saber si son dignas de crédito, ¿no? Pero dicen que cuando él era muy anciano, no pudiendo caminar, lo llevaban a las reuniones y él se ponía en pie y pronunciaba solo estas palabras en medio de los cultos: hijitos, amaos los unos a los otros. Su corto sermón lo repetía cada vez que se le presentaba la oportunidad de hacerlo. Y decía que si los creyentes aprendían a amarse mutuamente, todas las demás cosas resultarían fáciles. Por eso la muerte del apóstol Juan cierra el primer periodo de la historia cristiana. O sea, el de la implantación y propagación del evangelio por los apóstoles. Con él podemos decir que termina la primera generación de cristianos. Es el último de los testigos que tuvo el privilegio, mis hermanos, de ver y seguir a Jesús aquí en la tierra y de comprobar la realidad de la resurrección. Los evangelios ya han sido escritos por los que fueron contemporáneos de Cristo. Era el momento cuando empezaban a desaparecer los que iniciaron las primeras iglesias, y urgía tanto el escribirlos en aquellos días que, como dijo Lange, si el arte de escribir no hubiera existido todavía, lo hubieran inventado en ese momento y para este fin. Qué comentario, ¿verdad? Los apóstoles han desarrollado y expuesto las epístolas, las doctrinas gloriosas del cristianismo, destinadas a servir de base y de guía a los movimientos religiosos de las edades futuras. Por eso, terminemos con este hermoso párrafo de Presence. Dice así: al fin de la edad apostólica, Juan, lo mismo que Pablo, levanta la cruz con mano firme como un faro destinado a brillar en medio de todas las tinieblas de las tempestades del porvenir. La locura de la cruz está destinada a ser para siempre la sabiduría de la iglesia, y contra la roca sobre la cual ella está sentada se estrellarán en vano todas las olas de la herejía. ¡Wow! Termina con Juan el periodo apostólico. Con Juan ya habían muerto todos los apóstoles. Él fue el último que quedó de los que conocieron a Jesús, de los que estuvieron con Jesús. Fue Juan el último. El último. Ahora, no podemos avanzar si no hablamos del apóstol Pablo. Sin duda, no podemos explayarnos mucho, ya sabemos mucho de su historia, e incluso nos quedamos en su primer viaje misionero, ¿verdad? Cuando lo envía la iglesia de Antioquía y lo respalda a él y a Bernabé, y comienza su primer viaje misionero. Lo anterior a eso ya lo estudiamos, y no podemos terminar este momento de saber de los apóstoles y su vida sin la vida del apóstol Pablo.
Por eso tenemos que entender lo siguiente. Miren, Pablo realizó por lo menos 3 viajes misioneros llevando el evangelio a Asia Menor, Europa, y funda iglesias a las cuales ministraba a través de sus cartas de instrucción apostólica, y las tenemos en la palabra, ¿no? A Galacia, ¿no? Los Gálatas, a la iglesia en Éfeso, Efesios, a la iglesia en Tesalónica, Tesalonicenses, a la iglesia en Corinto, primera y segunda carta a los Corintios, a la iglesia en Roma, carta a los romanos. Y así podemos analizar, ¿verdad? Las cartas paulinas iban dirigidas a las iglesias fundadas en distintos lugares, ¿verdad? Entonces Pablo, el hombre de Dios más destacado en el libro de los Hechos, hace una obra de evangelización impresionante. Yo aquí les voy a dejar un mapa que incluye los 3 viajes misioneros de Pablo y el viaje que hace Pablo a Roma, ¿verdad? Cuando él ya es apresado y llevado a Roma. Es simplemente para que lo puedan ver un poquito. Ahora, en 3 diferentes viajes, cada uno de varios años de duración, Pablo compartió las nuevas de Jesús en muchas ciudades de la costa y pueblos con rutas comerciales. Esta es una breve crónica que yo les quiero contar de estos viajes misioneros. El primer viaje de Pablo, yo ahí les voy a poner un mapa. Él comenzó en este primer viaje aproximadamente el año 46 al 48. No nos olvidemos que el año 50 él fue al concilio y ya había hecho su primer viaje misionero. Entonces, en Hechos 13 y 14 nos habla de este viaje misionero. Y respondiendo al llamado de Dios de proclamar a Cristo, Pablo y Bernabé dejaron la iglesia de Antioquía en Siria. Al principio, su método de evangelismo era predicar en las sinagogas de los pueblos, ¿verdad? Lo vimos en algunas semanas. Pero cuando muchos de los judíos rechazaron a Cristo, los misioneros Pablo y Bernabé reconocieron el llamado de Dios de predicar a los gentiles. Y acá nosotros nos damos cuenta que por su valiente testimonio de Jesús, Saulo el perseguidor se convirtió en Pablo el perseguido. Aquellos que rechazaron su mensaje de salvación a través de Jesucristo trataron de detenerlo y hacerle daño. En una ciudad fue apedreado y dejado por muerto, pero Dios lo salvó. A través de juicios, golpes y encarcelamientos, él se mantuvo predicando a Cristo crucificado. Por eso el ministerio de Pablo a los gentiles trajo la controversia sobre quién podía ser salvo y cómo debía ser salvo. Entre su primero y segundo viaje misionero, él participó, como les decía, en el concilio de Jerusalén discutiendo sobre el camino de la salvación. El consenso final fue que los gentiles podían recibir a Jesús sin sujetarse a las tradiciones judías. Y les pongo otra vez el mapa del primer viaje misionero de Pablo por algo muy interesante. Fíjense, él viajaba yendo desde, y nosotros lo vemos acá, que él partía desde Antioquía, ¿verdad? Y va en su viaje hasta Derba, ¿verdad? Va y regresa por el mismo camino. ¿Por qué hacía esto? ¿Por qué hacía esto? Es más, después en su segundo y tercer viaje lo hacía con mayor continuidad. Ahora, ¿por qué hacía esto? Por algo muy simple. Pablo decía que él iba y confirmaba las iglesias. Y aquí está la sabiduría de Dios, ¿verdad? Él iba, levantaba la iglesia y avanzaba. Y al momento de regresar al origen, a donde él tenía que volver, ¿verdad? Él regresaba con las iglesias para confirmar a los creyentes. Esto quiere decir cualquier cosa que pasaba en ese periodo entre que él iba y volvía, él afirmaba la fe de los hermanos. Por eso es interesante darnos cuenta cómo el apóstol Pablo y Bernabé iban, levantaban iglesias y las confirmaban, ¿verdad? Y luego, bueno, ya vimos, como vimos la semana pasada, en los otros viajes misioneros, con mayor razón por los judaizantes. Los judaizantes, iba Pablo y Bernabé y levantaban una iglesia y detrás de ellos los judaizantes. Iban, levantaban otra y los judaizantes. Así que al momento de regresar, ellos tenían que restablecer bases doctrinales. En su segundo viaje misionero, en Hechos 15, el 15 del 36 al 18 lo relata, entre el 50 y el 52. Esto es probablemente después del concilio, ¿verdad? Algunos lo detallan que fue entre el concilio, que él fue al viaje y vino a Jerusalén. Y otros creen que es lo que yo creo que es más correcto, que después del segundo, después del concilio, comienza el segundo viaje misionero. Por eso, después de otra estadía en Antioquía y habiendo fundado ahí una iglesia, Pablo estaba listo para hacer otro viaje misionero. Le pidió a Bernabé que lo acompañara visitando de nuevo las iglesias de su primer viaje misionero, ¿no? Sin embargo,
ocurrió un desacuerdo que causó su separación. Y este desacuerdo fue por Juan Marcos. Juan Marcos, que lo vemos ahí en estos capítulos del libro de Hechos, el 15 y el 18. Era sobrino de Bernabé y había causado algunos problemas, y ahora por causa de él, Bernabé no fue con Pablo. Pero ahí es donde Dios, ¿no?, en su providencia, Él hace como Él quiere. Y Dios convierte este desacuerdo en algo positivo, porque ahora habían dos equipos misioneros. Bernabé se fue a Chipre con Juan Marcos y Pablo se fue junto a Silas a Asia Menor. Interesante, ¿verdad? Por eso la providencia de Dios está presente. Dios redirigió a Pablo y Silas a Grecia, llevando el evangelio a Europa. Por eso en Filipos el equipo misionero fue golpeado y encarcelado, ¿no? Y ellos se regocijaban por sufrir por Cristo. Ellos cantaban en la cárcel, ¿se acuerdan? Y de repente Dios causó, dice la Biblia, un terremoto que abrió las puertas de la celda, los liberó de sus cadenas. El asombrado carcelero y su familia creyeron en Cristo, pero los oficiales gubernamentales les rogaron que por favor se fueran de ahí. Ellos viajaron y llegaron hasta Atenas. Pablo predicaba a una inquisitiva audiencia en el Areópago, ¿verdad? Y él proclamaba al único y verdadero Dios a quien ellos podían conocer y adorar, sin ídolos hechos por el hombre. Nuevamente algunos se rehusaron y algunos creyeron. Pablo les enseñó a aquellos que creyeron en Cristo y los estableció en iglesias. Durante este segundo viaje misionero, Pablo hizo muchos discípulos. Es más, de varias procedencias, un joven llamado, por ejemplo, Timoteo, una mujer de negocios llamada Lidia, y un matrimonio, una pareja hermosa llamados Aquila y Priscila. Segundo viaje misionero. Y el tercer viaje misionero que podemos ver, que fue aproximadamente entre el 54 y el 58 después de Cristo. Ahí les dejo también un mapa, que están narrados entre Hechos 18 y Hechos 20. Y durante este último viaje misionero de Pablo, él predicó fervientemente en Asia Menor. Dios confirmó su mensaje con milagros, como en Hechos 20, 7 al 12. Y nos dice que Pablo entró predicando un sermón excepcionalmente largo. Un joven que estaba sentado en un tercer piso, dice la Biblia, que se quedó dormido y cayó por la ventana. Fue dado por muerto, pero Pablo oró al Señor y el Señor lo revivió. Impresionante, ¿verdad? Los nuevos creyentes de Éfeso, que habían estado anteriormente involucrados en el ocultismo, quemaron sus libros de magia, dice la Biblia. Por otra parte, los que fabricaban ídolos no estaban contentos con sus pérdidas por esto de que la gente se estaba alejando de la idolatría. Entonces, para ellos ya no era negocio de que hubiera solo un verdadero Dios, ¿verdad? Y un platero llamado Demetrio comenzó una revuelta en toda la ciudad, alabando a su diosa Diana. Y las pruebas siempre perseguían a Pablo. A última instancia, la persecución y oposición fortaleció a los verdaderos cristianos, quienes propagaron el evangelio. Por eso al final del tercer viaje misionero de Pablo, él sabía que pronto sería encarcelado y probablemente lo matarían. Sus palabras finales a la iglesia de Éfeso muestran su devoción a Cristo. Y él dice así, en Hechos 20, 18 al 24. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Evangelio de la gracia de Dios. ¡Wow! Algunos estudiosos de la Biblia también ven un cuarto viaje misionero, y la historia cristiana primitiva parece confirmar esta idea. Al mismo tiempo, no hay evidencia explícita de un cuarto viaje misionero como si hubiera ocurrido después de la cláusula del libro de los Hechos. Ese es el propósito de los viajes misioneros de Pablo, ¿verdad? Proclamar la gracia de Dios en el perdón de los pecados a través de Cristo. Dios usó el ministerio de Pablo para llevar el evangelio a los gentiles y establecer la iglesia.
Sus cartas a las iglesias registradas en el Nuevo Testamento aún mantienen la vida y la doctrina de la iglesia. Aunque él sacrificó todo, los viajes misioneros de Pablo valieron sin duda la pena. Finalmente, cuando él llega a Jerusalén, Pablo es apresado y es llevado a Roma. Y allí escribe 4 de las epístolas que son para nosotros hoy un tesoro de conocimiento y sabiduría, que son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, que es pequeña pero muy sustanciosa. Yo les voy a dejar ahora un mapa donde ustedes pueden ver cómo fue el viaje de Pablo desde Jerusalén hasta Roma. Ahí es donde sufre también el naufragio. Ahí es donde sufre el naufragio. Ahí donde ustedes pueden ver, dice mar Mediterráneo. Hay unas líneas, ¿verdad?, que se mueven. Ahí es donde él sufre el naufragio. Y ahí es donde nosotros podemos ver cómo fue el viaje de la cautividad de Pablo hasta Roma. A pesar de todas estas continuas persecuciones y terribles castigos, la iglesia crecía diariamente, profundamente arraigada en la doctrina de los apóstoles y de los varones apostólicos, ¿verdad? Y regada abundantemente con la vida de los santos, ¿no?, que eran exterminados. Sabemos que Pablo llega a Roma y es decapitado, ¿verdad?, por ser romano. Por eso no fue crucificado, porque por ser ciudadano romano, la pena de muerte para los ciudadanos romanos era ser decapitados. Es interesante ver cómo este periodo se denomina la Edad Sombría, porque hay una falta de información, y este periodo, la historia se conoce, como les decía, como la Edad Sombría, porque se perdieron los registros de la historia desde el año 68 al 100. No hay mucha información, y en el año 120 se levanta este periodo de falta de información con el periodo de los padres de la iglesia. Y yo creo que a muchos de ustedes, sobre todo a mis hermanos nuevos, como yo decía al principio de esta clase, se les hace una pregunta: ¿por qué Dios no los libró de morir? ¿Por qué Dios no les quitó este pesar de morir y de dar su vida por el Evangelio? ¿Y por qué a miles y miles de cristianos murieron durante el primer siglo? Hasta el año 100, miles de cristianos murieron por causa del Evangelio. Miles. ¿Por qué Dios no los libró? Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta palabra testigos, me seréis testigos, en griego es martus o martureo, que significa mártir. Mártir es alguien que ofrece su vida por una causa. Jesús les dice directamente: ustedes me serán mártires por mi causa. El poder que recibirán de Cristo no era el poder que muchos hoy predican y hablan, que es poder de hacer simplemente milagros, o de mirar a los ojos a alguien y ver lo que tiene dentro, y de creer ciertas cosas. No, hermanos, eso es más creencia popular que lo que la palabra dice. En realidad, la verdad de esto, la verdad, la absoluta verdad, y lo que Cristo dijo en su palabra, fue que simplemente ellos serían mártires. Y el poder que les estaba dando el Espíritu Santo, Dios mismo, era que ellos pudieran llegar a la muerte sin claudicar. Pudieran entregar su vida por causa del Evangelio, porque eran como semillas para que muchos otros creyeran. Por eso Jesús les habla directamente que serían mártires. Por eso quiero terminar con esto hoy. Mateo 5:11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Así se regían, ¿verdad?, los emperadores y los romanos y toda la gente contra los cristianos. ¿Qué actitud les dice Jesús que tengan? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque sí persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mis hermanos, que Dios nos tenga por dignos a nosotros hoy, que vimos un evangelio tan cómodo, ¿verdad? Hoy hay una... Yo tengo un sentido dual en todo esto que pasa con el hecho de poder transmitir por internet las prédicas y todo esto. Y mi sentimiento es que es triste porque hay hermanos que ni siquiera ven las transmisiones.
pudiendo tener la comodidad de su casa ahí. Mira, estoy seguro que algunos de ustedes ahora están acostados mirándonos. Acostados ahí, medio cabeceando, ¿verdad? Ahí como cansados. Hay otros que nos están viendo otro día porque no tuvieron chance, porque estaban ocupados, ¿no? Y les aseguro que hay muchos que no nos ven. Y eso es triste, hermanos. Comparándonos con la iglesia primitiva, ¿qué somos nosotros hoy? Por eso yo les decía, Dios nos tenga por dignos, si no fuera por la gracia de Jesús. Y asimismo me alegra de que podamos tener esta oportunidad, además de hablar con algunos hermanos de acá de la congregación local y ver que algunos sí se conectan fielmente y están ahí con la necesidad de ver hermanos en los extremos del mundo comunicándose con nosotros porque han visto algo, ¿no? de las transmisiones y todo. Es una alegría, ¿no? Hay un hermano en África que nos llama y que me habla mucho y que ve transmisiones y ve las prédicas y las enseñanzas y eso, wow, es como que te llena el corazón. Y en verdad a nosotros con que los que Dios tenga viendo estas clases es porque el Señor está tratando contigo, mi hermano. Tenemos que esforzarnos, no por hacer méritos para tener un mayor galardón, sino entender que es por Cristo. Y tenemos que vivir el Evangelio tan cabalmente que al vivir el verdadero Evangelio hoy no seremos dignos para este mundo ni tampoco apreciados por el mundo. Nos va a aborrecer el mundo. La sociedad nos va a aborrecer, el sistema va a querer ir contra lo que nosotros profesamos y creemos que es el Evangelio de Jesús. Mientras se mueve el sistema, mientras se mueve todo lo que es la sociedad actual, ¿verdad? Nosotros debemos de permanecer firmes en la palabra de Dios. Y a nuestros hijos, y a nuestros padres, y proclamar una y mil veces que solo Cristo es quien salva. Y que solo hay que mirarlo a Él. Y que el verdadero y genuino arrepentimiento trae fruto. Que es una vida a los pies del Señor. Llegamos al año 100. Murió el último de los apóstoles, Juan. ¿Qué le queda a la iglesia? ¿Se imaginan lo que ellos pensaban? Murió el último de ellos. Ya no hay nadie que vio a Jesús. Ya no hay ningún actor presencial. Pero yo me imagino a muchos, sobre todo a los padres de la iglesia. Tenemos que seguir adelante hasta que el Señor venga. Ya no están ellos, pero ahora estamos nosotros. Nos toca a nosotros hoy ser la iglesia pura, santa, a la que el Señor viene a buscar. Tenemos que ser la iglesia que permanece en Él. Y asimismo nosotros hoy, tenemos que ser nosotros hoy la iglesia que permanece en Cristo. Les invito a que hagamos una oración. Señor, te damos gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor. Por tu fidelidad y cómo nos muestras, Señor, a través de la historia. ¿Cuántas personas han dado su vida, Señor? ¿Y cuántos mártires ha habido en la historia? Y eso que estamos iniciando, recién vamos en el año 100. Y durante la historia, ¿cuántos, Señor, han habido? Y nosotros hoy vivimos un periodo de la historia donde ni siquiera valoramos lo que tenemos. ¿Cuántos mártires hubieron para que el cristianismo iniciara? ¿Cuántos mártires en la historia para que continuara? ¿Cuántos para que estuviera escrita, Señor, en nuestras manos tu palabra? ¿Cuántos, Señor? Y que podamos hoy, esta generación, entender que somos un grupo de personas, Señor, que estamos sostenidos por tu gracia, pero asimismo que valoremos y entendamos cuánto, Señor, y cuán gran costo ha habido, Señor, por tu palabra y porque tu iglesia sea sostenida durante toda la historia. Te damos gracias porque hasta hoy nos has mantenido en pie y que podamos ser, Señor, hallados dignos delante de tu presencia en medio de un tiempo donde hay tanta frialdad, donde hay un cristianismo tan liviano y donde hay una actitud tan, Señor, tan fría, tan indiferente para con tu palabra, tu evangelio y tu iglesia. Te damos gracias porque tú nos has sostenido, Señor. Te amamos y bendecimos tu santo nombre a través de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Cuídense. Aquí les dejo una vez más la lista de los manuales que tenemos disponibles para la iglesia. Y como les dije la semana pasada, los hermanos que quieran tener un material escrito, que no sean de casa de oración y sean de otros lugares lejanos, escríbanos aquí al Facebook y les tenemos una sorpresa a ustedes. Así que les mandamos un abrazo. Dios les bendiga, cuídense, que estén muy bien. Muy buenas noches, nos vemos pronto con la ayuda de Dios. Solo tú eres digno, Señor, de recibir nuestra alabanza y nuestra adoración.
Dígale con todo su corazón: tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres digno de mi alabanza, Jesús. Tú eres digno. Tú eres digno.